Bienvenidos alumnos de segundo grado de secundaria. En este día 3 de la semana 22, en nuestra área de matemática, realizaremos la siguiente sesión. Identificamos situaciones relacionadas con polígonos. Ahora veamos nuestra situación, aprendiendo matemática con la familia. Ante los cambios que estamos viviendo en la educación, en muchos hogares, los integrantes mayores de las familias están asumiendo en parte el rol de los docentes. Pese a no contar con mucho tiempo, acompañan y orientan a las y los escolares de la casa en las tareas y aprendizajes de todas las áreas curriculares, especialmente en el área de matemática, porque tiene más horas y genera en los estudiantes mayor dificultad en la comprensión de los conocimientos disciplinares. Esto puede generar desmotivación, ansiedad, que repercute en el estado emocional y las relaciones en el hogar. Por ejemplo, en la familia Flores se organizan y planean recibir las clases de matemática con su hija e hijo, compartir los aprendizajes y a partir de ello diseñar y elaborar un material que tenga características geométricas, que luego serán utilizadas como un recurso en la casa. Esta experiencia permitirá que pasen más tiempo entre ellos aprendiendo juntos. La familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico, poligonal práctico, un tapete por ejemplo, para desinfectar los zapatos considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. El diseño y su sustento será publicado en el periódico mural del hogar. El reto de esta primera actividad es reconocer polígonos regulares e irregulares en situaciones de su contexto y clasificarlos. También puedes dar respuesta a través de un dibujo mediante el uso de imágenes o gráficos. Pasemos a revisar los conceptos importantes para nuestra situación. Los polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana, cerrada y formada por segmentos llamados lados. Su interior se llama área poligonal. Por ejemplo, un triángulo, un pentágono, que es una figura de 5 lados, una cruz que tiene 10 lados, son polígonos. Los polígonos se clasifican en base a 3 criterios. El primero será de acuerdo a su cantidad de lados, n. El polígono que tiene menor número de lados será el triángulo. Si tiene 4 lados, n igual 4 se llamará cuadrilátero. Si tiene 5 lados, n igual a 5 se llamará pentágono. Si tiene 6 lados, n igual 6 se llamará hexágono. Luego seguirá como muestra la tabla. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Si tiene 9 lados, nonágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, undecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentadecágono. Y si tiene 20 lados, icoságono. Y si tiene más de 20, podríamos decir también se trata de un polígono de 21 lados. Bueno, la siguiente clasificación será de acuerdo a su convexidad o a la medida de sus ángulos. Los polígonos se clasificarán en convexos y cóncavos. Los polígonos convexos son aquellos que tienen sus ángulos internos menores que 180. Por ejemplo, este hexágono tiene sus ángulos interiores menores a 180. Por lo tanto, es un hexágono convexo. En cambio, los polígonos cóncavos son aquellos que tienen al menos un ángulo interno mayor que 180 grados. Por ejemplo, este hexágono tiene un ángulo de 270 grados, que es mayor a 180 grados. Por lo tanto, será un hexágono cóncavo.
Una forma práctica de reconocer al polígono convexo o cóncavo es trazando una línea recta que corte por cualquier sentido a la figura. Si esta corta en más de 2 puntos, será cóncava. De lo contrario, será convexa. Por ejemplo, el primer hexágono, si trazas una recta por cualquier sentido, solo cortará la figura en 2 puntos. En cambio, el otro hexágono, si trazas una recta por el lugar que se observa, cortará la figura en 4 puntos. Finalmente, la tercera clasificación será de acuerdo a la medida de sus lados y ángulos. Los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Los regulares son aquellos que su medida de sus lados y ángulos son iguales. Por ejemplo, este pentágono tiene 5 lados iguales y sus 5 ángulos iguales. Por lo tanto, es un pentágono regular. En cambio, los polígonos irregulares son aquellos que tienen al menos un lado o uno de sus ángulos de diferente medida. Por ejemplo, este octágono tiene sus lados adyacentes diferentes, por lo tanto será un polígono irregular. Ahora, alumnos, resolvamos la situación de esta sesión, identificaremos los polígonos en diferentes contextos de nuestra vida. Por ejemplo, en el interior de los panales de las abejas se encuentran celdías de ceras que tienen forma hexagonal. Entonces el polígono observado será un hexágono regular convexo. En un balón de fútbol de esta forma, los paños en su exterior muestran pentágonos negros de igual lado y hexágonos blancos de iguales lados. Entonces, identificamos al pentágono regular convexo y al hexágono regular convexo. En una señal de tránsito que dice pare, forma una figura poligonal de 8 lados. Entonces la identificamos como un octágono regular convexo. La pantalla de una computadora o la pasta de un libro muestran una figura poligonal de 4 lados. Entonces los identificamos como cuadriláteros irregulares convexos. En las caras de las pirámides se observan figuras de 3 lados. Entonces identificamos a triángulos regulares convexos. En el Cusco existe una piedra muy famosa llamada Piedra de los 12 ángulos, donde se observa una figura de 12 lados. Entonces identificamos a un dodecágono irregular cóncavo. La cruz roja de un botiquín denota una figura de 12 lados. Entonces identificamos a un dodecágono irregular cóncavo. Una estrella de mar tiene la forma de una figura poligonal de 10 lados. Entonces identificamos a un decágono irregular cóncavo. Bien, alumnos, el reto de esta semana será reconocer polígonos regulares e irregulares en situaciones de su contexto y deben clasificarlos completando la siguiente tabla. Por ejemplo, las celdas del panal de abejas forman un hexágono según su cantidad de lados. Es convexo según su convexidad y es regular según sus medidas de los lados y ángulos. Una estrella de mar forma un decágono según su cantidad de lados. Es cóncavo según su convexidad, porque tiene ángulos mayores a 180 grados. Y es irregular porque tiene ángulos diferentes. Y así completan la tabla con más objetos que puedan observar en su contexto. También pueden dibujar las figuras o usar imágenes o gráficos. Espero, alumnos, que hayan entendido la sesión. Si les falta reforzar, pueden volver a ver el video. Muchas gracias. Suerte con su reto de esta sesión.